Muy buenos días otra vez, qué gusto verlos. Vamos esta mañana a continuar con el estudio de Mateo. Con el favor de Dios vamos a terminar el capítulo 26 esta mañana. Y he titulado esta predicación La confrontación de Pedro. Acompáñenme por favor a Mateo 26, los últimos versículos del 69 al 75, que es lo que vamos a estar estudiando esta mañana. Mateo nos narra lo que está sucediendo con Pedro. Dice el versículo 69, Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Versículo 73, un poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Quiero comenzar nuestra reunión, nuestro tiempo en la palabra, con una pregunta. No es necesario que me contestes, solamente quiero que la medites. Para ti, ¿cuál es el regalo más grande que Dios podría dar? Solo piénsalo por un segundo. ¿Cuál sería el regalo más grande que Dios podría darte? ¿Estarás de acuerdo conmigo que tal vez podría ser? Porque algunos dirían, bueno, su Hijo Jesucristo, y tendríamos a lo mejor algunas respuestas diferentes, pero ¿podría ser el perdón de nuestros pecados el regalo más grande que Dios puede darnos? Porque no habría salvación sin el perdón de pecados. No habría una relación con Dios sin el perdón de los pecados. No habría entrada al cielo sin el perdón de los pecados. Por supuesto que es a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso no está en tela de juicio. Eso no lo estamos dudando ni lo estamos menospreciando. Pero no sabríamos del alivio de la culpa sin el perdón del pecado. Así que lo que podría ser como lo más grande que Dios le ha ofrecido al hombre es el perdón de los pecados. Porque Dios es un Dios que perdona. La Escritura lo define a Él como un Dios que perdona. Acompáñame al libro de Éxodo. Cuando el Señor está hablando con Moisés, en el libro de Éxodo, en el capítulo 34, hay una palabra que la voy a leer en la palabra traducción, palabra de Dios para todos, pero usted sígala ahí en la versión 1960, si es la que trae. Éxodo 34, versículo 5. Habla el Señor. El Señor bajó en la nube, se quedó ahí con él y pronunció su nombre. El Señor pasó frente a él y le dijo, Yahvé, el Señor, es Dios misericordioso y compasivo, que no se enoja con facilidad, lleno de fiel amor y lealtad. Muestra su fiel amor por 1000 generaciones. Y luego dice, y perdona culpas, ofensas y pecados. Sin embargo, no se olvida de castigar a los culpables. Castiga a los hijos y nietos hasta la 3ª y 4ª generación por los pecados de sus padres. Pero lo que queremos resaltar es que tenemos un Dios que perdona. Perdona culpas, perdona ofensas y pecados. Ahora acompáñeme a Nehemías. Nehemías, capítulo 9, versículo 17. Dice así el libro de Nehemías. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia,
porque no los abandonaste. Otra vez leemos que Dios es un Dios que perdona. Ahora, por favor, continúe conmigo y vamos a Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 9. Dice Daniel: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Y podemos continuar leyendo en la Escritura cómo Dios es un Dios que perdona. El perdón del pecado es el regalo más grande que Dios le ha ofrecido al hombre, y es exactamente lo que vemos en este pasaje. Ahora, todos los que somos cristianos hemos experimentado tiempos cuando venimos ante el Señor con nuestro pecado. Si no lo hacemos y nos hemos vuelto fríos, o tal vez ni siquiera seamos cristianos al no hacerlo. Me viene a la memoria el ejemplo claro de cuando Caín mata a Abel, y cuando David comete adulterio y asesinato por meterse con una mujer. Y los dos ejemplos son muy claros. Caín, ¿qué hace cuando comete pecado y es confrontado por Dios? ¿Y qué hace David cuando comete pecado y es confrontado por Dios? En primera, Caín, en lugar de correr a Dios y pedir su misericordia y pedir su perdón, se aleja de Él y va y huye de su presencia. Huye. David, cuando es confrontado, se quebranta y pide perdón. Y entonces, cuando pensamos en lo que sucede cuando tú y yo cometemos pecado contra Dios, es una de dos: o escondes tu pecado y te alejas, o vas ante el Señor y le pides perdón. Aquellos que conocen al Señor y que caminan en su voluntad, en su luz, en su palabra, en el poder de su Espíritu, tenemos que ir delante de Él. Porque existen tiempos constantes en nuestra vida que debemos tomar en cuenta. Porque cuando pecamos, debemos quebrantarnos, ir al Señor y encontrar el perdón que sana el alma, que trae alegría, que restaura nuestra vida. Pedro cayó profundamente, pero fue restaurado. Fue restaurado para convertirse en el principal portavoz de la iglesia primitiva, y lo podemos leer en el libro de Hechos, por ejemplo, en los primeros 12 capítulos. Este hombre se ha convertido en un estandarte, en un pilar de la iglesia. Pero no fue así al principio. Así que al leer lo que él está pasando, lo que va a suceder en su vida, lo que ya se le había dicho que sucedería, nosotros tenemos aquí una lección alentadora. Una lección que nos permite darnos cuenta que cuando tú y yo pecamos, lo que tenemos que hacer es ir con el Señor, no alejarnos de Él. Y a través de esta historia, esta mañana, vamos a aprender cosas muy, muy importantes. Pero para poder comprender el texto que tenemos ante nosotros, debemos recordar en la historia dónde estamos ubicados. Estamos en el arresto, en el juicio de Jesucristo, y ahí es donde está Pedro. Y todo lo que ha de acontecer es algo que ya ha sido tratado, ya se le dijo. No es como si sucediera espontáneamente. Y vamos a ver las razones por las cuales este hombre que ha caminado con Jesús durante 3 años, que ha sido uno de sus líderes más allegados, lo niega. ¿Por qué? Vamos a ver cuáles son las razones por las que esto sucedió. Porque cuando comienzas a leer el versículo 69 y encuentras a Pedro en el patio y que alguien viene a él y lo identifica y niega a Jesús, y luego viene alguien más y vuelve a negar, y luego viene alguien más y lo vuelve a negar, tú podrías pensar, pero ¿cómo puede estar negando? ¿Cómo es posible que este hombre que ha seguido a Cristo durante tanto tiempo pueda hacer esto? Bueno, vamos a ver lo que dice la Escritura en el contexto. Acompáñame a Mateo 26, pero vamos a regresarnos unos versículos en el versículo 31. Mateo 26, 31 dice así: entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas.
Es como cuando el dicho dice que si está mal la cabeza, entonces todo lo demás se derrumba, ¿no? Tú le pegas a la cabeza y lo demás, el cuerpo se derrumba. Ellos lo abandonaron en el momento de su juicio, pero ese no sería el final de la historia, porque Él iba a resucitar, como dice Él mismo en una parte de la Escritura, y Él los iba a convocar para ir a Galilea. Y mientras Jesús predice el abandono de sus discípulos, Pedro, y escuche porque esto es muy interesante, responde ahí en Mateo 26:33. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Cómo dice el dicho? Que cae más rápido un hablador que un cojo. Y vemos a Pedro protestar fuertemente, apasionadamente la declaración del Señor y predicción de que Él lo iba a abandonar, el abandono de los discípulos. Y Él dice que en efecto, si los demás lo podrían hacer, Él nunca lo haría. Y entonces basa la respuesta que Él le da a nuestro Señor Jesucristo en una emoción. Ahora escuche, familia, porque eso es muy importante. Tú y yo no podemos basar nuestra relación con Cristo en una emoción solamente. Está basado en una emoción, está basado en su atracción, en su amor por Cristo, y eso está bien. No estoy diciendo que no, está bien, pero no puedes estar cimentado solamente en lo que tú sientes. Porque un día lo vas a sentir y otro día no lo vas a sentir. Un día vas a tener ganas y otro día no vas a tener ganas. Él no pudo aceptar la predicción de Jesús. Pensó que había llegado al lugar en su vida donde era maduro espiritualmente, donde sus prioridades habían sido plasmadas en concreto, se sentía seguro. Él pensó que era invencible, invulnerable a los ataques de Satanás, del mundo, de la carne. No pasaba por su mente que ninguna circunstancia o dificultad pudiera causarle que él negara a Jesús. Y sus impulsos emocionales simplemente no pudieron comunicar eso a su mente. Y aquí lo vemos de una manera bastante jactanciosa, diciendo: Señor, estás equivocado. Eso conmigo no va a suceder. Eso se requiere mucho ego. ¿Conoces a alguien así, con mucho ego? Muy altivo, muy soberbio. Alguien que tenga mucho ego como para decirle: no, eso a mí no me va a suceder. Y enfrentar la palabra del Dios viviente y decirle: estás equivocado. Continuamos leyendo Mateo 26:34. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Marco añade, porque acuérdese que los escritores de los evangelios tienen perspectivas distintas, y Marco añade y dice: antes de que el gallo cante 2 veces. Fue muy específico. Me negarás 3 veces. Jesús incluso dio una declaración más fuerte. No solamente no te mantendrás fiel a mí, sino que irás un paso más adelante que aquellos que huirán cuando las cosas se pongan fuertes. Me vas a negar 3 veces antes de que el gallo pueda cantar 2 veces. Mateo 26:35, Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Muy valiente, muy arrojado, con su valentía, con sus palabras, arrastró a todos los demás en un mismo sentir y terminaron diciendo lo mismo. Me acuerdo hace algunos años, que hubo una conferencia a donde al orador le rodearon algunas personas y dijeron: ¿cuántos están con él? ¿No? Y pues tú sabes la emoción del momento y la música y todo el mundo se para, yeah, ¿no? Y van y lo rodean y todo. Siempre que leo algo así me acuerdo de esa escena. Y tengo algunas caras por ahí y dónde están ahorita, ¿no?
O sea, a lo que voy es que de repente el momento, la emoción, lo que rodea y te hace llevar y sí, vamos todos y todos. ¡Ah! Y nos dejamos llevar por las emociones. Pero las palabras que hay detrás de lo que Pedro está diciendo son: estás equivocado, Señor. Jamás sucederá conmigo. Jamás te dejaremos. Y es obvio que el que estaba equivocado era él. Mateo retoma el flujo del declive constante de Pedro cuando llegan al jardín, porque en el versículo 40, no vamos a ir allá, pero usted se acuerda que Jesús llega ahí a orar, se aparta de ellos, va una vez a orar y regresa y los encuentra dormidos, va una segunda vez, regresa, los encuentra dormidos, y ahí les da una enseñanza muy importante, que es lo que Él les enseña, que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y les dice, deberían estar orando. Pero vemos a estos discípulos, como ya lo vimos hace algunas semanas, que sí ha sido una semana muy ajetreada, sí acaban de cenar pesado, han caminado mucho, es casi medianoche, están cansados, pero Jesús les dice, deben estar orando. Sin embargo, ellos lo que están haciendo es decir, no necesitamos orar, vamos a dormir. Alguien por ahí escribió y dijo, estos discípulos son presumidos, jactanciosos, seguros de sí mismos, que no necesitan orar. Así que en lugar de estar alertas, duermen. Y recuerda que la lección que aprendimos es que las dos armas que tenemos para enfrentar la tentación son, número 1, la palabra. Porque cuando Cristo es tentado en el desierto, ¿qué es lo que le responde a Satanás? Escrito está. No te preocupes, ahí déjalo. Y 2, la segunda arma es la oración. Así que cuando tú y yo estemos en un momento difícil de nuestra vida, tenemos la Escritura, que es nuestra fortaleza, que es el alimento que tenemos todos los días. Y número 2, es doblar nuestras rodillas y orar al Padre y fortalecernos en Él. Pero vemos la indiferencia del pecador, indiferente a la necesidad de orar. Están espiritualmente confiados. Son indiferentes a la realidad del ataque porque son jactanciosos. Y Pedro está confiado, desafiante, indiferente. Y ahora lo encontramos como resultado de todo eso, actuando por su cuenta. ¿Dónde? En el versículo 51 de Mateo 26. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. ¿Y se acuerdan que dijimos que no era tan diestro? Que creemos que le atinó, le aventó el espadazo, el machetazo, el mexicano a la cabeza, pero le voló la oreja. Esto no es lo que Jesús quería. Parece ser que Pedro había olvidado lo que muchas veces Jesús les había dicho: debo ir a Jerusalén, debo ser tomado cautivo, dar mi vida y después levantarme de entre los muertos. ¿Lo habría olvidado? ¿O acaso no quería escucharlo? Porque sabemos que él protestó cuando él le dijo a Jesús, no, que no te acontezca tal cosa, Señor. A lo que nuestro Señor Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué no podía aceptar la voluntad de Dios? Como a muchos de nosotros nos cuesta aceptarlo. Cuando vemos a Pedro sacar la espada, lo único que se me ocurre pensar es que actuó de manera impulsiva, controlado por su propio ego, por su supuesto coraje, sintiéndose invencible, ya que Jesús estaba parado junto a él y sabemos que Jesús tiene el poder porque vienen, según lo que hemos estudiado, más o menos 600,000 hombres a arrestar a un solo hombre y Jesús con solamente decirles, yo soy, ¡pum!, todos ellos son tirados al suelo. Y entonces aquel cuando ve el poder de Jesús dice, no, pues si Él está aquí conmigo, pues órale, y saca la espada. Solo es lo que se me puede ocurrir, porque ¿cómo te vas a poner contra tantísimos hombres tú solo con una espada? Contra los soldados romanos entrenados. Así que Pedro sabía que estaba parado con alguien que tenía un poder supremo y no tenía miedo de esa situación, porque sabía que el Señor podía salvarlo. Como en otra situación, cuando le dice Jesús a Pedro,
bájate de la barca. ¿Y qué hace Pedro? Se baja de la barca y camina sobre el agua. Se sentía invencible y el Señor lo detuvo y le dijo, guarda esa espada a menos que quieras morir de espada. Tienes valentía, pero estás equivocado. Celo, pero está mal dirigido. Jactancia, sí, pero no es así. Su desafío, su indiferencia, su impulsividad fue lo que finalmente lo llevó al colapso del pecador, y ese es nuestro texto de esta mañana. Su colapso fue inevitable debido a estas actitudes previas. Ahora sí, Mateo 26, 69. Aquí comenzamos. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Ahora, como hemos leído muchas veces, Mateo es directo. Mateo va directo a lo que está sucediendo. Pero hemos aprendido que Juan, Lucas, Marcos tienen otra perspectiva. Y lo que Mateo no nos dice, porque él está interesado en los detalles concretos del juicio, nos lo va a decir otra persona. Porque Mateo no nos dice que Pedro no podía entrar al patio del sumo sacerdote porque no lo conocían. Y lo que Mateo no nos dice es que hay otro discípulo ahí. Vamos a Juan. Juan capítulo 18, versículo 15. Esto lo vimos un poquito los que estuvimos ya el jueves allá en casa. Y ahorita les voy a explicar. Juan 18, 15. Y seguían a Jesús, ¿quiénes? Simón Pedro y otro discípulo. Tal vez usted quiera hasta subrayarlo ahí en su Biblia. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Claro, viene toda la gente, traen a Jesús, este es conocido del sumo sacerdote, pues lo dejas entrar. Pero si viene alguien que tú no conoces, pues tú te paras a la puerta y le dices, disculpe, ¿qué se le ofrece? O es que yo vengo con todos ellos, sí, pero a usted no lo conocemos. ¿Ok? Ese otro discípulo, dicen algunos estudiosos que pudo haber sido Juan, porque era conocido del sumo sacerdote. No nos dice de dónde, cómo lo conocía. No sabemos si era su vecino, si era compadre, no sabemos más. Lo único que dice es que era conocido. Ahora, no sabemos qué sucedió con el supuesto discípulo que pudiera ser Juan, porque no sabemos lo que sucedió después de que él entró. No sabemos si se quedó o si se fue, el texto no dice nada. Lo que sí sabemos es que él no negó a Jesús. Y otra cosa que sí sabemos es lo que dice el versículo 16 de Juan 18. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera. ¿Para qué? Para que dejara entrar a Pedro. Oye, déjalo entrar. Él es de confianza, es mi conocido. Ah, bueno, pues que pase. Si ese discípulo no ha estado ahí, Pedro no entra. ¿Cierto? Lo que me lleva a pensar que este discípulo entraba dentro del plan de Cristo, que conociera al sumo sacerdote, que lo siguiera y que fuera gestionador para que Pedro entrara al patio. ¿Te das cuenta cómo nada se sale del control de Dios? Todo es parte del plan de Cristo. Ahora, ¿por qué Cristo predice que Pedro lo va a negar? Para enseñarnos una lección profunda sobre la falta de preparación espiritual, e incluso más allá de eso, para enseñarnos una lección profunda sobre la restauración de un pecador. Lección que debería alegrarnos mucho en saber y conocer. Así que el Señor preparó, como les dije,
que Juan conociera al sumo sacerdote. Juan desaparece de la escena y Pedro se convierte en el punto focal de la escena. Ahora, cuando digo Juan, reitero, es solamente una suposición mía que pudo haber sido Juan. Creo que por ahí hay alguna vez leí algo acerca de Santiago y Juan que tenían alguna relación con el sumo sacerdote, pero no recuerdo en este momento. Ahora, los soldados ya no están. Imagínate una compañía de soldados, 600 soldados llevando a un solo hombre, lo entregan, se van a su fuerte allá donde estaban, en el fuerte Antonia, parece ser que es. Entregan a Jesús a los guardias del templo, están en el patio del sumo sacerdote. La policía está ahí, Pedro quiere entrar, le dan permiso de entrar a través de la gestión que hace este otro discípulo que asumimos que es Juan, y podemos ver que Mateo 26, 58, si me permite me regreso unos, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver. No con los aguachiles, ese es allá enfrente, con los aguaciles para ver el fin, ¿no? Debería haber sabido el resultado. El Señor se lo había dicho varias veces. Él simplemente no podía dejar a Cristo. ¿Su amor por Jesús era real? Sí, pero era débil. Pero él no podía alejarse. Entonces él entra, ingresa ahí a la guarida de león, se mete, como decimos en mexicano, a la boca del lobo. Ignora por completo la predicción de Cristo de que lo iba a negar. Se coloca justo en el lugar donde va a suceder. Algunos escritores dicen que estaba sentado junto al fuego, poco antes de la 1 de la mañana. ¿Cómo sabemos esto? Porque de acuerdo a los historiadores, el gallo va a cantar a las 3. Pedro va a tocar fondo en este momento y permanece lo suficientemente cerca para descubrir lo que está sucediendo, pero no está tan cerca como para ser expuesto. Me regreso a Mateo 26, 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Tal vez porque conocía a Juan y lo vio entrar con él. Sabía que Juan era seguidor de Jesús y por eso lo identifica, porque no nos dice más. No sabemos qué otra señal pudo haber tenido esta criada para identificar a Pedro como seguidor de Cristo. Y la respuesta de Pedro, creo que en algún momento todos hemos tenido esa respuesta. Déjeme tratar de explicarle por qué. Muchos de nosotros nos preparamos en el estudio bíblico. Podemos prepararnos bien para comunicar a Cristo en alguna situación. Podemos anticipar ciertas cosas que van a venir. Y luego de repente algo inesperado sucede que no esperábamos, nos sorprende y terminamos negando a Cristo. Por un lado podemos hacer grandes hazañas y por el otro sentir un miedo paralizante. Déjame darte otro ejemplo. ¿Alguien se acuerda de Elías? Cuando reúne a los 450 sacerdotes y les dice: vamos a ver quién es el Dios verdadero. Y les dice: ustedes primero, y hacen un altar y se empiezan a cortar y a gritar y les dice: griten más fuerte, a lo mejor está durmiendo su Dios. ¿Se acuerdan de esa escena? ¿Se acuerdan que después él hasta manda a traer agua y mojan la ofrenda y les dice, hace una oración y entonces viene fuego del cielo y consume hasta las piedras, el polvo, dice que lame todo? Y entonces, ¿qué hace a continuación? Toma cuchillo y mata 450 sacerdotes. 450. Y cuando acaba de hacer esta gran hazaña, respaldado por Dios, vienen noticias de que la reina Jezabel lo quiere muerto.
¿Y sabes qué hace? En lugar de voltearse y decir, ¿dónde está esa reina? Tráiganmela. Huye, temeroso por su vida. Por un lado puedes ver que hace una gran hazaña, respaldado por Dios, y minutos después puedes ver que este hombre tan respaldado por Dios huye. ¿Cómo es posible que puedas pasar de tales alturas de una victoria a tan bajos puntos de derrota? Pedro acaba de salir de la experiencia del aposento alto, experimentar el final del antiguo pacto. Acaba de estar presente en lo que es el nuevo pacto, escuchado las promesas que nunca antes habían sido escuchadas por oídos humanos. Ha visto al Señor derribar un grupo de casi 1000 personas con solamente pronunciar unas palabras. Este es el Pedro, quien ha visto a Jesús restaurar la oreja de quien le acaba él mismo de cortar, este hombre llamado Malco. Este es el Pedro que ha caminado sobre el agua. ¿Cómo puede negar a Cristo? Es una ilustración viviente del principio dado por el apóstol Pablo, que dice, el que crea que está firme, cuide que no caiga. Su propio sentido de confianza se convirtió en su perdición. Su corazón le había arrebatado su carácter, arrogante, cobarde, incapaz de confesar a su Señor celestial, encogido en una negación mentirosa. Tenía miedo de ser arrestado. Lo que revela el carácter es la respuesta involuntaria, no la respuesta planificada. Te pegas de repente con la pata de la cama y sale, y lo que brota de ti es lo que tienes dentro de tu corazón. Estás a punto de chocar en el coche, vas manejando y se te atraviesa alguien y lo que sale de ti es lo que hay ahí. La respuesta inmediata es lo que demuestra tu carácter. Porque si te dijeran en 2 cuadras se te va a atravesar un carro, entonces preparas la respuesta y dices, ay, tenga usted cuidado, señor, que Dios lo bendiga, fíjese bien. No, lo que sale inmediatamente demuestra lo que hay ahí adentro. Y a este lo toman por sorpresa, llega una mujer y le dice, tú eres de ellos, y entonces no sabe qué responder y no es cierto. ¿Cómo puede ser eso? Todos podemos planificar para esas experiencias espirituales hasta cierto punto. Son las cosas que nos toman por sorpresa, lo que de veras revelan la debilidad de nuestro corazón, que nos dice quiénes somos en realidad. No pudo prepararse para eso porque fue tomado por sorpresa y su reacción involuntaria fue una que mostró el carácter débil y pecaminoso. Ahora, no era nada nuevo porque este hombre, el resultado de un ego fuerte, de una falta de voluntad para escuchar la palabra de Dios y falta de oración, estaba solo y era débil como cualquier otra persona que está alejado de Dios. Lucas 22:58 dice, un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Mateo 26:70, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Ahora, después de negarlo, no puede pararse e irse luego, porque va a parecer un mentiroso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues se va como alejando un poquito lentamente. Pudo haberse ido hacia la salida, porque Marcos 14:68 dice que, mas él negó diciendo, no le conozco ni sé lo que dices, y salió a la entrada. Es decir, como que se fue alejando de donde estaba hacia la salida, y dice que cantó el gallo. ¿Cuántas veces ha cantado el gallo? 1. ¿Cuántas veces va a cantar el gallo para que lo niegue? 2. Lo va a negar 3 veces antes de que cante 2 veces el gallo. Esta fue la primera. Él tiene 2 negaciones más y cantará la segunda vez. Todo está programado, todo está en orden. Mateo 26:71, continuamos con nuestra lectura. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban ahí, también este estaba con Jesús el Nazareno.
expuesto de nuevo. Yo me pregunto, ¿qué hacía ahí? Ahorita lo vamos a ver, pero, o sea, se fue a meter a la cueva de lobos. Simplemente no se puede ir. Ahí está Lucas 22:58. Un poco después, viéndole otro, Lucas dice que es otro y lo que leímos ahorita en Mateo dice que fue otra. Dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Lo enfrentaron y viene la segunda negación. Y entonces parece ser que la multitud empieza a ser atraída hacia lo que este hombre está diciendo. Porque dice a todos los que estaban ahí. Su respuesta es realmente inusual, absurda. Versículo 72 de Mateo 26. Pero él negó otra vez, y aquí no nada más lo niega, aquí lo jura. No conozco al hombre. Pobre Pedro, está enojado, avergonzado, frustrado, confundido, atrapado, asustado, y ahora sus negaciones son cada vez más apasionadas y esta vez tiene que mentir doblemente. Y jura. Y tú sabes que un juramento en esa cultura, en ese tiempo, era algo fuerte. No es como ahora que decimos, te lo juro por Diosito, y tantas cosas que decimos, ¿no? No, antes el jurar era algo fuerte. Y hace un juramento, es una promesa personal de la veracidad de Dios. Prometo la verdad, prometo que te estoy diciendo la verdad delante de Dios. Y eso era fuerte. Y esto va en contra de lo que es, en contra de su propia naturaleza. Pablo nos dice que cuando nosotros clamamos Abba Padre es porque conocemos al Señor, porque Cristo es nuestro Señor. Y Pedro va en contra de su propia naturaleza, como hijo de Dios, violando un rasgo básico. Y vemos que lo niega con pasión, con vehemencia, un juramento de veracidad que no conoce a Cristo. Y es la segunda negación, que es peor que la primera, porque en la primera solamente dice, no lo conozco, estás mal, no es cierto. Y en la segunda, hace juramento. ¿Por qué no simplemente podría decir la verdad y dejarse en manos del Señor? Porque no tenía las fuerzas espirituales, era débil. Tenía el privilegio espiritual, tenía la experiencia espiritual, pero a pesar de su experiencia y de su privilegio de haber estado cerca, no era necesariamente invencible. Y puede que haya personas que piensen de esa forma, porque saben mucho sobre la Biblia, porque han experimentado muchas cosas en términos de las cosas de Dios, piensan que ellas no les pasará nada o no les pasará un desastre, y es cuando son más vulnerables. Y ahí es donde estaba Pedro. Sí les platiqué de esa mujer que decía y clamaba cuando su madre estaba enferma y decía, mi mamá no va a morir. Y fuimos a orar por la señora y ella decía, mi mamá no va a morir. Y ayunaron y cantaron y llevaron diversidad de gente a orar y a cantar y ayunaron y fueron pastores y hermanos y todo. Y ella decía, mi mamá no va a morir porque yo tengo la promesa. ¿Y qué crees que pasó? Murió. ¿Y qué crees que pasó con ella? Tuvo un rencor años hacia Dios y hacia la palabra de Dios, porque ella decía que cómo era posible si habían orado, ayunado, cantado, etcétera, etcétera. Pero entonces ella estaba tratando de que las cosas se hicieran a su manera. Mucha gente puede estar pensando así, no, a mí no me va a suceder esto. Tengo la experiencia, conozco, he estado tantos años. Ajá. ¿Y Pedro? Este hombre estuvo con Jesús 3 años y mira dónde fue. Tarde o temprano debes darte cuenta de que no puedes desafiar la palabra de Dios. Tienes que arrodillarte para buscar las fuerzas que no tienes. Y debes comenzar a alinearte con el plan de Dios o vas a encontrar la misma tragedia de Pedro. Mateo 26:71, un poco después, acercando
acercándose los que estaban ahí, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Como en todos los países, ¿no? En todos los países hay personas, si son del norte, hablan de cierta forma, si son del sur, hablan de con cierto acento. Y cuando leemos que aquí dice un poco después, ¿cuánto tiempo después? Bueno, la Biblia es muy clara, Lucas 22:59 dice como una hora después. Otros afirmaban diciendo verdaderamente, estaba con él porque es Galileo. Su forma de hablar lo delató. Tú sabes cuando alguien viene de Puebla, cuando alguien viene del DF, cuando alguien es de Tabasco, cuando alguien es de Yucatán. Madre mía, tú te lo identificas de volado, ¿no? O cuando vienen del norte, ¿no? Entonces lo escuchan y dicen, este es de Galilea. Ahora, él anduvo rondando por ahí una hora. Ahora está llegando el momento, ya negó 2 veces. Y viene la tercera negativa. No se puede ir, anda rondando. Quiere ver qué está pasando, paisanos. Quiere ver qué está pasando ahí en el patio de Caifás, donde se está desarrollando el juicio, que debió haber sido algo increíble. Los gritos, la blasfemia, le están escupiendo en la cara a Jesús, le están golpeando el rostro, lo abofetean, le tapan la cara. Todo esto está sucediendo y Pedro está ahí y está cerca y no se quiere acercar mucho. Tal vez está viendo a través de alguna ventana, tal vez está cerca por ahí en alguna puerta, detrás de algún pilar. Y alguien viene y le dice, seguramente eres uno de ellos por tu manera de hablar, porque tu acento te traiciona. Juan 18:26, uno de los siervos del sumo sacerdote, escuche, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo, tú te me haces conocido, ¿de dónde te he visto? ¿No estabas tú en el huerto con él? Y Pedro toca fondo. 26:74 de Mateo. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Hace 28 años atrás, mi familia de parte de mi padre son de Centroamérica y vinieron a México, iban para Estados Unidos. Y mi mamá me dice, lleva a tu tía y a tus primos a Los Ángeles, pero teníamos que pasar de ilegales, entonces fuimos a Tijuana en un vuelo. Y yo no sé si alguien ha ido a Tijuana, pero cuando vas a alguna frontera del país, migración siempre está vigilando. Y entonces nos bajamos del avión y en el pasillo ese enorme que hay en los aeropuertos, se paran 3 agentes aduanales, de migración, y te están observando desde que tú vienes caminando y empiezan a hacer la selección. Usted siéntese allá, usted por acá, y así. Algunos lo saludan, pase usted, etcétera, etcétera. A mí me han de haber visto cara de guatemalteco porque usted pase para allá. A mí y a mis tías y a mis primos y todo. Y entonces yo puedo entender a Pedro en ese sentido cuando él dice que comienza a maldecir. Cuando digo esto es porque cuando a mí me preguntan de dónde eres, les digo de Veracruz. Me dicen, no, tú no eres de Veracruz, tú eres guatemalteco, o eres como hondureño. Digo, no, yo soy de Veracruz. No, tú no eres de Veracruz, tú eres... No, de veras, yo soy de Veracruz. No, bueno, entonces ya tuve que sacar el jarocho que todos tenemos. Lo digo con vergüenza pero cuando yo les dije las cosas que no debía decirles, me dijeron, tú sí eres de Veracruz, tú puedes irte. Pedro aquí en este momento comienza a maldecir y a jurar. Increíble. Ahora, la palabra maldecir es una palabra muy fuerte. Básicamente significa que Dios me mate si estoy diciendo la verdad.
Si estoy diciendo una mentira, perdónenme. Sí. Imagínate, ya me hubiera matado desde cuando. Que Dios me mate si les estoy mintiendo. Eso es lo que básicamente significa maldecir. Eso es algo muy serio, tomar el nombre del Señor en vano. Es que Dios me destruya si no te estoy diciendo la verdad. Pedro, será mejor que tengas cuidado, porque clamar al poder condenatorio de Dios sobre tu cabeza si no estás diciendo la verdad, lo único que demuestra es que ha perdido el temor a Dios y todo sentido de la realidad. No solamente mintió una vez, mintió 2 veces y luego 3 maldiciones, palabrotas. Y dice el versículo 74, si no estoy equivocado, sí, él comenzó, lo que nos indica que no lo hizo una vez, sino que más bien de ahí se arrancó, ¿no? Empezó a sacar todo el repertorio. Y así se mantuvo. Y las acusaciones siguieron ahí. Y aquí está nuestro precioso Señor, que ha sido rechazado por el mundo, vendido por uno de sus discípulos y ahora negado una y otra vez con maldiciones y maldiciones por parte del líder de su propio grupo. Y es por eso que la Biblia habla que él es hombre de dolores. Pedro cayó a lo más profundo del pozo. Y dice, y enseguida cantó el gallo. Y esa es la segunda vez que canta. Ya podemos ubicarnos en un tiempo cronológico, ya es viernes, de hecho, ya es las 3 de la mañana. Y ahora viene un acontecimiento que no lo narra Mateo, pero que está ligado a lo que está sucediendo, que no lo puedo dejar pasar por alto. Acompáñame a Lucas 22, 61. Es algo impresionante. Lucas 22, 61 dice, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. ¿Puedes por un segundo imaginarte lo que sintió Pedro cuando el Señor lo volteó a ver a los ojos? Cuando Pedro niega a Jesús por 3.ª vez y el Señor voltea a verlo, ¿puedes sentir la pena que está sintiendo Pedro? Porque seguramente a ti y a mí en algún momento nos ha pasado algo así, que nos advierten, no hagas esto, no hagas aquello, y de repente ahí vamos, de necios, y sucede, y entonces la persona que nos lo advirtió de repente voltea a vernos, y tú sientes vergüenza. No sabemos cómo fue. Tal vez estaba parado afuera en la ventana, mirando lo que sucedía, viendo cómo golpeaban y escupían a Jesús. Tal vez estaba en el patio a cierta distancia. O tal vez Jesús es el final de la prueba y cuando era conducido a través del patio, voltea a ver a Pedro que está en algún lugar. Lo que sí sabemos es que la mirada debió haber quemado su alma y haber puesto en él un dolor insoportable. Fue la mirada de Jesús para mostrarle que nunca debes confiar en ti mismo y desconfiar en lo que Él dice. Si Él dice que ha de suceder, sucederá. Pero aún así lo mira con compasión y misericordia. Y aquí es a donde Pedro se quebranta. Y te haces una pregunta, ¿cómo puede pasarle esto a Pedro? ¿Cómo un discípulo tan cercano a Jesús, que ha estado con Él, puede experimentar tal cosa? Bueno, déjame explicártelo. Y aquí están las evidencias. Número 1, confianza en sí mismo. O sea, Pedro, en otras palabras, confiaba en Él. Sintió que podía manejar la situación, que podía seguir a Cristo en cualquier lugar. Basado en su emoción, creyó que sería suficiente para que pudiera manejar cualquier situación. Es por eso que no debemos confiar en nuestro corazón. ¿Qué dice la Biblia acerca del corazón? Dice que es engañoso. Es que yo siento en mi corazón que esa es la persona indicada, dicen los muchachos. Pues tu corazón es engañoso. Más que todas las cosas. Confiar en tus emociones, entonces
Es peligroso. Debes atenerte a las consecuencias. Porque si tú confías en tu emoción, entonces un día vas a sentir venir a la iglesia, orar y leer la palabra. Pero después un día amanece todo nublado, lloviendo, haciendo frío y dices, ay, como que hoy se antoja quedarse en la cama. O amanece muy bonito, ¿no? El sol radiante y los pajaritos cantando y las mariposas y abres tu ventana y dices, ay, qué bonito está hoy, deberíamos ir a nadar, ¿no? Vámonos a Veracruz. Confianza en sí mismo. Pensó que él podía soportarlo. La segunda cosa es insubordinación. Jesús le dijo 2 veces, me vas a negar, y en las 2 veces él lo negó. Él dijo, no. Desafió la palabra del Señor, no se sometió a él. Un subordinado a la palabra de Dios, no tomó la palabra de Dios en serio, rechazó la exhortación, ignoró la advertencia del Dios viviente. Como un creyente que lee y luego lo ignora. No somos invencibles, no podemos desafiar la palabra de Dios y sobrevivir. ¿Cuántas personas hay que escuchan la advertencia de la palabra de Dios una y otra y otra y otra y otra vez y no hacen caso? Porque creen que para ellos no aplica. 3, la ausencia de orar. Dormía mientras tenía que orar. Ojo, ojo. Con Dios no se juega. Y le voy a decir algo con mucho respeto y mucho cariño. A la iglesia no venimos a dormir. A mí me preocupa porque mucha gente se me duerme de repente. Yo digo, ¿tan maleta soy como orador? Yo digo, pues no se trata de mí. No se trata de que si yo soy bueno o no, que si grito o no, que si digo chistes o no, que si tengo que aplaudir o no para que la gente despierte. No. Porque no me estás faltando el respeto solamente a mí, le estás faltando el respeto a lo que dice la Escritura. Es como decir, no me importa lo que diga, yo tengo sueño. Hay un momento de orar, sí, no de dormir. Hay un momento para dormir, sí. Dormían en lugar de estar atentos. La negligencia espiritual, omitir un deber espiritual esencial, y eso generó un impulso hacia abajo. La indiferencia espiritual conduce hacia la ruina, la falta de oración conduce al desastre. Yo no sé cuánto tiempo oras tú, eso es personal. Pero sigue durmiendo y estás trayendo debilidad sobre tu vida espiritual que vas a necesitar en el día para estar firme ante las situaciones que van a venir. Porque quisiera decirte que no va a haber días difíciles, pero hay días difíciles en el caminar con Dios. Nadie lo desea, pero lo hay. Se enferma alguien, muere alguien, sucede algo y necesitamos la fortaleza. Pero si no estamos listos, si no oramos, vienen días duros en la vida, porque así es la vida, ese es el mundo donde vivimos. Pero si no estamos firmes en la oración, en su palabra, en la comunión con Él, no vamos a sostenernos y vamos a caer. Otra de los errores que cometió Pedro es que se sintió independiente, actuó por su cuenta, no necesitaba buscar la voluntad de Dios, no necesitaba preguntarle al Señor qué hacer, actuó por su cuenta. ¿Cuántos de nosotros hacemos exactamente lo mismo? Nos metemos en situaciones desastrosas y al rato estamos en tantos problemas. ¿Cuántos de nosotros decimos, no, yo sí puedo? Y te alejas de la iglesia, dejas de venir a congregarte, a buscar lo que tiene el Señor para tu vida y crees que tú puedes solo. ¿Cuántas personas están sufriendo por su necedad, por su orgullo espiritual? Piensan que pueden arreglárselas solas sin Dios. Mentira, no se puede. Dice la Escritura que alejados de Él no podemos. Pero ahí está, la advertencia. Y dices, no pasa nada, no. Y se alejan. Y entre más te alejes de la luz, más te acercas a la oscuridad. Entre más te acercas a la luz, más te alejas de la oscuridad.
5, se expuso. ¿Para qué se va a meter a la cueva de los lobos? Es como aquel que ha dejado el alcohol y dice, voy a ir a predicarle a mis amigos los borrachos, y se mete a la cantina. Entró directamente a la guarida del león, se sentó junto al fuego, se mezcló con la multitud que era enemiga de Cristo. Muchos hermanos vienen y me dicen, no puedo salir de tal situación, pero no salen de en medio del círculo en el que están metidos, con gente escarnecedora, gente que odia a Dios. Y yo te pregunto, ¿qué haces ahí? Es que ese es mi trabajo. Déjalo. Si no sabes manejar la situación, cambia de trabajo. Si te van a hacer caer, aléjate de ahí. A mí en mi trabajo, los choferes luego me dicen, ¿qué? ¿Dónde va a ser? Les digo, donde quieran. Vámonos a... No, mi hermano, estás muy equivocado. ¿Hay tentación? En todos lados, todos los días, siempre. Pero ¿acaso no te das cuenta y estás metido en ese círculo? ¿Y qué estás haciendo? Salmos 1:1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. No puedo dejar de tomar, no puedo dejar de fumar, no puedo dejar de decir malas palabras, no puedo con esto, no puedo con aquello. Oras, lees la palabra, te congregas, ¿con qué clase de personas te estás juntando? Él entró y se sentó entre los escarnecedores, tomó su lugar de una manera comprometedora. Estaba yo en un restaurante hace muchos años, se los platiqué ya muchas veces. Entra uno cargando un garrafón ahí de Ciel, que vende Ciel, y voltea a verme. Es un restaurante bar donde venden pollos. Me siento a esperar el pollo rostizado que nos van a dar y me dan una Coca-Cola con hielo. Y este hombre entra y ve la copa, parece una cuba, y se me queda viendo así con cara de espantado. Y le tengo que decir, mira, es una Coca-Cola, no vaya, casi pruébala para que... Hay unos pollos riquísimos que nos encantan, pero los venden en una cantina. Ya no vamos a comprarlos porque hay que entrar a la cantina a comprarlos. Tampoco lo voy a mandar a usted, cómprame un pollo de allá adentro. Pues, ¿cómo? ¿No? Ni modo que le diga yo a mi hijo, José, entra, cómprate unos pollos, ¿no? Y que pasan, ¿no? Y nos ven, ay, mira el hijo del pastor ahí. ¿Qué va usted a pensar? No, va por los pollos. No. ¿Qué va a pensar? Va a echarse unas, ¿no? Él tomó de un lugar que no tenía que tomar. Digo, si va a entrar y va a ver, entonces va y se para junto a Cristo. Y dice, yo soy seguidor de Él. Y lo que nos haya de suceder, que glorifique a Dios. Y si no, mejor que se vaya. Como los otros. Ah, es que los otros ni siquiera se acercaron. Sí, pero los otros no se expusieron. ¿Huyeron? Sí, pero no lo negaron. La autoconfianza espiritual, pensar que eres invulnerable, la insubordinación, la falta de oración, la independencia, te va a llevar a exponerte. Si crees que puedes manejar cada situación, vas a entrar en algunas situaciones y créeme, si no estás listo, no vas a poder manejarlo. Eso lo condujo a la derrota. En el momento más oscuro de la humanidad, en el que Cristo era llevado por sus enemigos, ahí está Pedro. No era rival para la carne. Ahora, francamente, no nos sorprende, escuche, si hubiera salido y se hubiera ahorcado. Porque le pegó duro, te lo dije. Y empieza a llorar, dice la Escritura. No nos hubiera sorprendido si hubiera salido a ahorcarse como Judas, pero no lo hizo. Y puedo decirte algo que es clave de todo este mensaje. El verdadero Pedro no se ve en su negación, sino en su arrepentimiento.
El verdadero Pedro no se ve en su negación, pero en su arrepentimiento. Nos preguntamos si Judas era un verdadero creyente, porque sabemos lo que hizo. Claro que no. Sabemos cómo terminó, salió y se ahorcó. Pedro salió y lloró amargamente y regresó para ser restaurado. Y ahí radica la diferencia entre Judas y Pedro. Ambos pecaron, pero uno se arrepiente y es restaurado y el otro es condenado. La diferencia, Lucas 22. La diferencia es que Lucas 22:32 dice, palabras de Jesús: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Recuerdas esa palabra? Jesús le dice, he orado por ti, te van a zarandear, pero he orado para que tu fe no falte. ¿Por qué Jesús no sostuvo a Judas? Porque Judas no era de él. Jesús sostiene a sus hijos. Amén. Pedro nos enseña que debemos quebrantarnos. La historia no ha terminado, Yo ya casi acabo, pero la historia no. Mateo 26:75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Recordó las palabras de Jesús. Lo primero que hizo fue recordar. Recordó lo que le dijo que sería, que lo haría 3 veces antes de que el gallo cantara 2 veces. Lo segundo, y qué bueno que ninguno de los escritores plasma esto, porque creo que es un momento privado. Él se quebrantó. Y cuando tú te quebrantas y vas y hablas con Dios, es un momento entre Dios y tú, y nadie más tiene por qué saberlo. Y Pedro tiene un momento donde él es quebrantado, lloró amargamente, lo que significa sollozar fuerte, en agonía, en arrepentimiento. Y aprendemos algo que es con lo que yo quisiera que usted se fuera esta mañana. No fue, escuche, no fue hasta que vio el rostro de Jesús y recordó sus palabras que se arrepintió. No fue hasta que vio el rostro de Jesús y recordó su palabra que se arrepintió. Su pecado no lo hizo arrepentirse, fue el Salvador quien lo hizo arrepentirse. Y aquí hay un principio muy importante, escuche. No son nuestros pecados los que nos hacen llorar, no son nuestros pecados los que nos hacen arrepentirnos, es hasta que vemos al Salvador y lo mucho que le hemos ofendido, lo que hace que nosotros entendamos que debemos arrepentirnos. ¿Cuánta gente vive en sus pecados y no se arrepiente? Muchísima. Y es hasta que Cristo se pone frente a ellos y ellos ven al Salvador que han ofendido tanto, que viene un quebrantamiento. Cuando vio a Jesús y se acordó de sus palabras, viene un arrepentimiento, un reconocimiento de ese Salvador contra el cual hemos pecado. Viene una angustia, una agonía de arrepentimiento. Es como Isaías cuando en el templo dice: Señor, soy pecador, soy hombre de labios inmundos. Y cuando él reconoce eso, es restaurado. Y la restauración de Pedro, usted la puede leer en su casa, es Juan 21, a donde Jesús se acerca a él y le dice: Pedro, ¿me amas? ¿Cuántas veces le pregunta? ¿Cuántas veces lo negó? Le da la oportunidad de restaurarlo. Y es a donde le dice: apacienta. ¿Se acuerdan de esa escritura? Mis ovejas, mis corderos, mis ovejas. Lo vuelve a poner de pie, lo pone otra vez en el ministerio y se convierte en el gran proclamador del evangelio de la iglesia primitiva. Y por eso es que te dije al principio, esta es una historia de esperanza, porque si tú has pecado con el Señor, no te alejes, acércate a Él, ven y arrepiéntete, acuérdate de su palabra, acuérdate de quién es Él, porque Dios restaura a los caídos, da gracia a los pecadores, recoge a la persona incluso que le ha negado.
a los que se han mostrado débiles, a los que están fuera de lugar, y nos alegra que tengamos un Dios de perdón. ¿Aprendió la lección Pedro? Yo creo que sí. Segunda de Pedro 3:17, y con eso terminamos. Dice que Pedro escribe: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. En otras palabras, no bajes la guardia. No hagas lo que yo hice, sino crece en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Es una buena palabra de Pedro, ¿cierto? Ya lo creo. Él debería saberlo. Él estuvo ahí. Él lo vivió. Guárdate. Amados, guárdense. No vaya a ser que les pase. Oremos. Amado Señor, te damos gracias en esta tarde ya por tu palabra que es medicina a nuestro cuerpo, por permitirnos ver a través del ejemplo de todos esos hombres que han vivido antes que nosotros, que han pasado tantas situaciones que nos sirven como lección profunda para nuestra vida. Amado Espíritu Santo, gracias, porque sin ti la vida no es posible. Sin ti no podríamos estar firmes. Oro porque cada una de las personas que estamos en este lugar podamos conducirnos de acuerdo a lo que tú tienes para nosotros. Despierta en cada uno de nosotros hambre, sed por tu palabra, por orar, por fortalecernos, Señor, en ti, por estar firmes. Líbranos del orgullo, de la soberbia. Líbranos, Señor, de creer que por nosotros mismos podemos hacer que las cosas se mantengan y sigan adelante. Perdónanos si hemos sido altivos o soberbios, si creemos que lo sabemos todo, cuando en realidad el conocimiento que tenemos procede de lo necesario. Así que si Dios nos da vida, la próxima semana lo veremos. Okay.